Tardes, ¿me escuchan? Perdón, estaba experimentando un poco de problemas técnicos. Quisiera saber si es posible que me estén ya observando para que demos plática a esta segunda sesión de la semana especializada en capacitación del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. Buenas tardes. Bien, les agradezco su paciencia. Hemos tenido eh, inconvenientes técnicos que estuvimos solucionando. Gracias a quien ya se está conectando a esta primer sesión correspondiente a la integral de justicia para adolescentes. Voy a esperar unos minutos para que se logren conectar que van a observarnos y voy a iniciar esta charla. Bueno, buenas tardes, bienvenidos a esta semana de capacitación y actualización en materia de justicia para adolescentes. Soy su servidor, el maestro Omar Fernández Escobedo. Agradezco mucho la invitación del maestro Eric a participar en este proyecto, a tratar de contribuir en el aprendizaje que todos y cada uno de nosotros buscamos en este ámbito profesional. Vamos a entrar a un tema bastante interesante, de reciente creación o de bastante novedoso en lo que es el sistema jurídico penal mexicano. Hay que hacer ciertas primeramente me corresponde a mí abordar el tema de la introducción al sistema integral de justicia para adolescentes. Habrá otra serie de excelentes ponentes durante estas semanas que van a abundar y van a ahondar respecto a la etapa de investigación, la etapa intermedia, la etapa de juicio y las cuestiones específicas a mecanismos alternativos de solución de controversias. De ser respetuoso y lo menos invasivo posible en cuanto a los temas de mis colegas que están invitados. En este aspecto vamos a comenzar delimitando por tres visiones
del derecho de menores y del sistema integral de justicia para adolescentes. Estas tres visiones las podemos señalar como la visión indiferenciada, el sistema tutelar y el sistema garantista, que es en el que actualmente se encuentra el paradigma de nuestra materia, de este ámbito especial de aplicación en todas las materias. El derecho de menores implica la aplicación de un trato diferenciado y especializado en todas las materias, en la materia civil, la materia penal, la materia laboral, la materia administrativa, las políticas estatales, y esto lo vamos a ir abordando conforme la explicación nos va a ir llevando, pero vamos a enfocarnos en el tema de la justicia para adolescentes y cómo hemos ido progresando o cómo hemos ido llegando a este camino inherente al sistema integral de corte garantista. Bien, nosotros tenemos que expresar, para no ahondar tanto ni cerrarnos tanto antecedentes históricos, únicamente a señalar que la visión de la justicia para adolescentes en México, muchas veces indiferenciada. Nosotros tenemos ya algunos acercamientos prácticos a lo que es un sistema de justicia para adolescentes o un tratamiento de los menores infractores, porque así comenzamos este paradigma, con una visión indiferenciada y luego una visión tutelar entre los códigos penales de 1929 y de 1931. Nosotros comenzamos en México tratando a los menores conforme al mismo sistema punitivo que imperaba para los adultos. Anteriormente comenzamos con una visión social. De aquí vamos a hacer el primer gran salto de la visión indiferenciada a la visión tutelar. ¿Por qué? Porque comenzamos trabajando el sistema integral de justicia para adolescentes como fue muchos paradigmas de grupos vulnerables. Por ejemplo, también las cuestiones de perspectiva de género, grupos como las mujeres fueron tratados en una visión totalmente indiferenciada. En este aspecto tenemos que tomar en cuenta que posteriormente vamos a tomar es la visión tutelar o la visión corrección. La primera perspectiva que el Estado mexicano toma, una regla de trato diferenciado. Es una regla normativa poco en inicio, en el cual en México nosotros comenzamos a crear un sistema correctivo y de educación 100%. Nuestra visión de la justicia para adolescentes Nuestra visión en el sistema integral de justicia para adolescentes nos lleva claramente a impactar en que lo que se empiezan a crear instituciones especializadas, lo que son los consejos tutelares para menores, comienzan a tener una visión del menor como un sujeto moldeable a la visión de la sociedad, pero es una visión fija. Entonces, el Estado determina qué es lo bueno que debe tener los menores en un conglomerado social, y en este aspecto nosotros vamos a encontrar que lo que se empieza a crear es un sistema correctivo indiferenciado. A los consejos tutelares para menores comienzan a llegar los menores que cometen delitos, los menores que cometen faltas administrativas, los menores que se encuentran en situación de abandono. Es decir, no tenemos una visión especializada o concreta al sistema punitivo, tenemos una visión asistencial al menor. Y así vamos progresando hasta las leyes de 1970-1971 de tratamiento para menores infractores. Llegamos aquí hasta nuestro documento madre en materia de convencionalidad, en materia de derecho de menores y por ende en materia de justicia para adolescentes, que es la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño.
Ya hoy se le ha colocado en su nombre un lenguaje inclusivo, derechos de la niña y el niño, para respetar esta perspectiva de género. Y esta convención surge propiamente en 1989 y es adoptada por nuestro país en el año de 1990. A partir de aquí tenemos que tener muy presente que la convención irroga una serie de obligaciones para el Estado mexicano, para todos los estados que se encuentran presentes en que se encuentran como partes en esta convención, como partes de este tratado internacional. En este aspecto es muy importante establecer que una de las obligaciones más importantes de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño es observar a los menores de edad como sujetos de derecho. ¿Y esto qué implica? Reconocerles personalidad, reconocerles capacidad determinada de actuación y reconocer un principio fundamental del que vamos a ir hablando, cómo lo vamos trayendo a nuestra Constitución, el interés superior de la niñez. Nosotros partimos aquí primeramente de que la Convención nos trae determinadas obligaciones que de alguna forma empiezan a revolucionar nuestro sistema tutelar de menores infractores. Tenemos esta denominación arraigada hasta las reformas constitucionales de las que vamos a hablar. ¿Qué problemas tenemos con esta visión indiferenciada? Primero tenemos que tomamos todo el cúmulo de menores de edad desde los 0 hasta los 18 años de edad como sujetos del sistema del tratamiento de menores infractores. Como seguimos teniendo esta visión correccional o meramente asistencial, tenemos, por ejemplo, paradigmas incompletos, como el hecho de que las sanciones impuestas por los consejos tutelares para menores en un momento determinado no tenían una duración fija. Este paradigma nos obliga, desde luego, a indicar que no entrábamos a un sistema que reconociera a los menores infractores como sujetos que tenían una serie o una gama de derechos dentro del procedimiento que implicaba el contacto con la materia penal. En esta situación es importante establecer que la propia Organización de las Naciones Unidas, a través de esta convención, crean comités especializados que evalúan a los estados contratantes o a los estados que se adhieren a la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño, donde van generando evaluaciones. ¿Qué estás haciendo bien y qué estás haciendo mal? De alguna forma lo que nos reconocen es que tenemos instituciones especializadas. Lo que nos critican y nos lleva a un constructivismo jurídico que va a comenzar desde nuestra Constitución es: tienes que darle una visión jurisdiccional y una visión de reconocimiento de derechos a los menores que infringen las normas penales. Tienes que respetar el contenido de los artículos 37 y 40 de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño. Y en esta situación, el Estado mexicano empieza a tomar cartas en el asunto. Primeramente tenemos desde el año 2000 la reforma al artículo 4 constitucional, y ya traemos como política pública de Estado el interés superior de la niñez como parte o como principio rector de las políticas públicas integrales que inciden en los menores, y creamos la Ley de Protección de Derechos de Niñas y Adolescentes. Seguimos operando un sistema tutelar y los propios comités de las Naciones Unidas nos dicen: tienes que implementar el marco normativo que se adapte a los instrumentos base que complementan a la Convención de los Derechos del Niño en materia de los menores que infringen las normas penales. Tienes que unificar tu edad penal y en este sentido tienes que crear un sistema diferenciado para el tratamiento de aquellos menores que infringen la ley penal. Utilizo mucho este lenguaje porque es el que la Convención genera
y el que las propias Naciones Unidas utilizan en sus recomendaciones. En este aspecto nosotros tenemos en 2005 la reforma fuerte al artículo 10 constitucional. En el artículo constitucional ya implementamos la obligación de crear estos sistemas integrales de justicia para adolescentes con una visión jurisdiccional. Y entonces ya creamos una unificación de la edad penal, creamos la obligación de la federación, de los estados y del entonces Distrito Federal de contar con un sistema jurisdiccional especializado en materia de justicia para adolescentes para aquellas personas que cometen hechos que la ley señala como delito desde los 12 hasta los 18 años de edad. Empezamos a implementar principios, como comenzamos a fusionar las obligaciones del artículo 4 constitucional con un sistema específico del artículo 18 constitucional. Y partimos de 3 bases claves que tenemos que respetar y que son lo que yo llamaría los factores o los ejes centrales de la justicia para adolescentes. Ellos es el interés superior de la niñez. El interés superior de la niñez, en este caso traducido a la justicia para adolescentes como se encuentra actualmente en nuestro marco constitucional y en la Ley Nacional del Sistema Integral Penal para Adolescentes, lo vamos a encontrar como el derecho del adolescente, persona de 12 años, menor de 18 años de edad, a ser escuchado y que su opinión sea tomada en cuenta en este caso del orden penal que incida en su situación jurídica. Aquí el interés superior del adolescente no significa vamos a hacer lo que el adolescente quiera, vamos a hacer lo que su padre quiera, vamos a hacer lo que el Estado quiera con el menor. No, es una visión integral, porque los principios que integramos en el artículo 18 constitucional vamos a encontrar importantes: la transversalidad y la flexibilidad procesal. ¿Qué quiere decir transversalidad? Para mí es vital que comprendamos qué es la transversalidad en materia de justicia para adolescentes. Se ha discutido doctrinariamente, y esta es una pugna interna en el sistema doctrinario mexicano de la justicia para adolescentes, entre lo que yo llamaría los proclives al sistema tutelar y los extremos del sistema, o los absolutos del sistema garantista, a qué rama del derecho, el derecho de menores, y qué rama del derecho pertenece a la justicia para adolescentes. Y la pugna general es, bueno, hay un consenso claro en establecer que el derecho de menores y la justicia para adolescentes pertenecen al derecho público. Tenemos que ubicarlo propiamente en lo que se refiere a las ramas del derecho público, tanto en su cuestión en cuanto a su cuestión de estudio, de interacción con las ramas del derecho público, vamos a encontrar que siempre tiene contacto con propiamente el derecho penal, el derecho del trabajo, en algunas cuestiones sí con ramas como el derecho civil, pero la doctrina es consistente en establecer que el mismo pertenece a el derecho público. ¿Por qué? Porque son políticas públicas inherentes a la protección de grupos especiales. En esta situación es importante señalar también, desde luego, que el problema de la justicia para adolescentes se centra en si la ubicamos propiamente en la rama meramente punitiva o la vemos con una visión integral. Y aquí yo, para no hacer largo este debate, voy a considerar que es importante establecer
que si bien es cierto el derecho de menores y la justicia para adolescentes pertenecen al derecho público, tienen una amplia conexión con la rama de derecho social. Y es por lo que no podemos ubicarlo únicamente en la esfera de derecho penal, en su delimitación dogmática. Tenemos que ver que el derecho de menores implica no solo la sanción que se va a imponer al adolescente, sino cuando hablamos de este interés superior de la niñez, estamos hablando de un sujeto en formación. Esa es la visión correcta que se debe dar cuando se trabaja en el sistema integral de justicia para adolescentes. Tenemos que hablar de que estamos observando un sistema preventivo y que este sistema preventivo como tal tiene fines diversos. Tiene tanto un sistema de prevención primaria, ¿para qué? Para evitar que estos menores de edad en un momento determinado lleguen al sistema de justicia penal para adultos, que sí es meramente punitivo, para inhibir la comisión de nuevos hechos que la ley señala como delitos por este grupo especial, y tiene a su vez un nivel de prevención secundaria, atender el fenómeno delictivo que los menores de edad están generando. En esta situación es muy importante establecer que debemos entender entonces el sistema integral de justicia para adolescentes con una óptica general. Cuando un agente del Ministerio Público, un juez, un defensor, pero principalmente el agente del Ministerio Público y el juez toman una determinación que afecta la situación jurídica de un adolescente, tienen que valorar la situación integral del menor, cómo está integrado su ámbito familiar, si su ámbito familiar es benéfico o perjudicial para el adolescente. Tienen que estudiar efectivamente si el medio social donde el adolescente se desarrolla genera algún riesgo, genera alguna situación que hace proclive al adolescente acudir a estos fenómenos delictivos. En este tenor de ideas tenemos que allegarnos de las herramientas sociales para buscar lo que es otro de los principios fundamentales de la justicia para adolescentes: la máxima protección, y el tercero, que es el desarrollo integral. Van aparejados y este principio de transversalidad los une. ¿Qué quiere decir esto? No tenemos una visión unitaria a la norma punitiva. Cuando nosotros decidimos o incidimos en la situación de un adolescente, tenemos que ver todo el panorama de su vida. Tenemos que estudiarlo integralmente. Hay muchas autoridades que en la propia ley nos van a ayudar a esta situación. Vamos a buscar los fines de los que nos habla la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que son dos. Primeramente, el que se busca con un sistema de carácter penal que está contemplado en el artículo 18 constitucional, la reinserción social. Pero los sistemas de justicia para adolescentes aparejados buscan otro fin, que es la resocialización, tanto con el conglomerado donde el adolescente vive, donde interactúa, como con su familia. Y en esta situación tenemos que tener presente que vamos a encontrar siempre organismos auxiliares del sistema integral de justicia para adolescentes. Se recurría mucho a los programas de desarrollo integral de la familia. Hoy recurrimos mucho a la Procuraduría de Protección, que está contemplada, que está ordenada en la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, en el sistema integral de protección de niños, niñas y adolescentes. Estas autoridades coadyuvan hoy en día con nuestro sistema jurisdiccional y nos llevan a obtener otra visión, otros resultados, porque el adolescente innegablemente un día va a llegar a ser un adulto. En algún momento va a estar de nueva cuenta inserto en nuestra sociedad, y si los fenómenos sociales pueden ser familiares, pueden ser exógenos de la familia, no son atendidos
y no son, en su caso, generados favorablemente a un desarrollo integral a tiempo, lejos de cumplir con los fines de la ley, vamos a generar un sistema punitivo con una visión apagada en el cual vamos a decir sancionar. Y lamentablemente esa es la visión que a la sociedad le estamos dando el día de hoy. Cuando nosotros vemos en las noticias, en los periódicos, en los análisis de caso, un adolescente cometió un robo con violencia moral, portando un arma de fuego calibre 22 y solo le impusieron 1 año 22 días de sanción. La sociedad estalla, la comunidad jurídica estalla. Es entendible porque las cuestiones no se están cumpliendo en el punto donde deberíamos de partir, en el punto más importante, que es ¿qué hacemos con el adolescente una vez que comprobamos que se sancionó, que se cometió un hecho que la ley señala como delito y que se comprobó su intervención en el mismo? Lo sancionamos, pero lo sancionamos en un catálogo que hemos vuelto en medida sancionadora de internamiento o medida alternativa, y no es así, porque hemos perdido o no hemos sabido implementar a nivel nacional esta visión que nos lleva a la integralidad de corrección. Cierto es, la visión no es perfecta, la norma no es perfecta, ninguna norma lo es. Cierto es, no vamos a poder salvar a todos los menores de edad que se encuentran inmersos. ¿Qué quiero decir de salvar? Va a haber casos donde las medidas que determinemos, donde las cuestiones que tomemos en consideración van a ser importantes y van a ser trascendentes y van a cambiar la vida de los adolescentes. Si a un muchacho que no tiene la oportunidad de estudiar, pero tiene el hambre de hacerlo, logras colocarlo en un sistema educativo y logras colocarle condiciones socioeconómicas convenientes para que avance, tienes una esperanza de que ese muchacho retome un camino adecuado y que no delinca. Esa es la prevención primaria del sistema integral de justicia para adolescentes. Pero si tú tomas una visión de robó, te sanciono y ya cumpliste tus 6 meses, vete, ¿qué es lo que nos está pasando? Entonces el sistema integral de justicia penal para adolescentes no va a funcionar. Y eso es lo que la ley, lo que el marco convencional, el marco constitucional y la ley nacional del sistema integral de justicia para adolescentes, completada con la Ley General de Derechos de Niñas y Adolescentes, nos buscan dar, lo que nos obliga a las autoridades, a la sociedad y a los actores privados que interactuamos en justicia para adolescentes. Tenemos que aprender a cambiar la visión de este sistema. Es complejo, pero no tenemos que verlo como un derecho penal chiquito, porque en realidad la justicia para adolescentes es un sistema autónomo de contenido penal social tendiente a la prevención general y a la prevención especial. Que el adolescente comprenda la trascendencia de sus conductas, sí. Que se le brinden herramientas para inhibir nuevos comportamientos delictivos, sí, pero también para atender los factores internos, externos, socioeconómicos, familiares y políticos que están influyendo en que nos veamos inmersos en esta problemática. Esta reforma constitucional del 2005 conlleva a que las entidades federativas, los 31 estados y el Distrito Federal, hoy Ciudad de México, hoy entidad federativa, creen un sistema integral de justicia para adolescentes, que cambiemos de esta situación de consejos tutelares, instituciones de defensa social, a la creación de órganos jurisdiccionales especializados en materia de justicia para adolescentes, y que tengamos fiscales especializados, defensores especializados, hoy asesores jurídicos especializados, que tengamos unidad de supervisión de medidas cautelares especializada en esta materia, organismos de mecanismos alternativos especializados, autoridades administrativas de ejecución de sanciones especializadas. El paradigma es muy grande. Se toma esta obligación. Creo que en términos generales podríamos decir que los estados lo hacen bien. La evaluación tendría que decir que se hace bien. Se empiezan a crear sistemas homologados. Por ejemplo, ya se toma
la edad penal señalada hasta los menores de 18 años de edad. El Estado mexicano realiza esta propia diferenciación entre niños de 0 a 12 años de edad, adolescentes de 12 a 18 años de edad, y les reconoce de alguna manera imputabilidad. Aquí la visión es bastante compleja. ¿Cómo vamos a comprender la imputabilidad de los adolescentes? Es un tema que nos daría para semanas de curso incluso. Voy a tratar de ser lo más específico posible. No podemos seguir, y el Estado mexicano afortunadamente ha abandonado ya esa visión de hablar de que el menor de edad es un sujeto inimputable. La visión indiferenciada era lo que nos marcaba. Menor de edad no es materia del sistema de justicia penal, no existe, es materia del sistema correctivo, del sistema asistencial, del sistema educativo, no es problema de las normas penales. La problemática social es otra, la problemática social es real. Los adolescentes cometen desde delitos culposos, delitos dolosos que aquejan fuertemente a nuestra sociedad en general, me refiero robos, se ven inmersos en secuestros, homicidios, vemos un paradigma muy fuerte que tenemos que cambiar. Y es donde el sistema de justicia para adolescentes que hemos implementado ya da esta visión de reconocer que los adolescentes tienen una determinada capacidad de querer y de comprender las conductas que realizan. Esto se coloca en una balanza, es un poco complejo de entender, porque por un lado se coloca, tienen capacidad de comprender y querer, pero son sujetos en formación, en una formación social. Al equilibrar esta balanza, no podemos hablar de que inclinemos este lado de la imputabilidad total a decir jus puniendi, mismas normas que para los adultos, mismas sanciones que para los adultos. ¿Por qué? Porque el sistema penal de adultos, como ustedes lo saben, tiene dos fines esenciales: prevención general y prevención especial. Inhibir la comisión de delitos por parte de la sociedad a través de las sanciones que se crean previamente, e inhibir la comisión de delitos a través de los delitos que sanciono como Estado en mi política criminal. Entonces, tampoco puedo irme a la balanza y decir inimputables, sujetos de asistencia social, no cometen delitos, pobrecitos. Es muy complicado hacer esto. ¿Qué tenemos que encontrar? Punto medio. Imputabilidad, les reconozco calidad de sujetos de derecho, por ende les reconozco capacidad de querer y entender. Son sujetos en formación, creo un sistema especializado con una visión inherente a reinserción y a resocialización. Trascendemos de esta reforma constitucional de 2005, se crean las leyes de justicia para adolescentes en todas las entidades. Aquí yo considero que quien ha quedado a deber en materia de justicia para adolescentes es la Federación. La Federación no ha creado un sistema integral de justicia para adolescentes que atienda a los menores de edad que se ven implicados en hechos que la ley señala como delitos en materia federal. Y son delitos que se dan con frecuencia: portación de arma de fuego, cuestiones de delitos contra la salud. Empezamos a ver situaciones que sí harían conveniente o que harían propio que la Federación también se involucrara. La Federación ha sido un poco astuta en evadir esta obligación, o de mejor dicho, de trasladarla a los órganos jurisdiccionales de carácter local. Desde la reforma constitucional del 2005, la Federación deja de lado su sistema integral de justicia para adolescentes. Por ejemplo, aquí en la Ciudad de México es muy característico cómo las instalaciones de lo que conocíamos como el Consejo Tutelar para Menores, hoy comunidades especializadas en materia de justicia para adolescentes, se trasladan de la Federación al gobierno del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, quien las administra, la Comunidad de Obrero Mundial, la Quirós Cuarón, San Fernando, y esto también paulatinamente va pasando en las entidades federativas. Los estados absorben también esta obligación en los hechos que la ley señala como delitos en materia federal,
Hoy lo siguen haciendo. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes contiene en su artículo 30, me parece, una especie de cláusula auxiliar donde dice que la federación podrá apoyarse mediante convenios en los órganos especializados en materia de justicia para adolescentes del fuero común. Esto mediante convenios que deberían establecerse, mediante pautas que deberían crearse y desde luego desde infraestructura que la federación debería apoyar, debería generar y debería procrear. La realidad es que le han dejado la carga de todo esto a los estados, quien hoy en día han evolucionado de forma fuerte sus sistemas integrales de justicia para adolescentes. Esto ya está empezando a evolucionar también en el carácter jurisprudencial. Vamos a encontrar panoramas específicos tendientes a que ya existe un sistema también integral de justicia para adolescentes de corte acusatorio y oral. Este sistema integral de corte acusatorio y oral también se apareja con las reformas constitucionales de 2011 que implican este principio pro persona, y en 2014 ya se vuelve a tocar el artículo 18 constitucional, se toca también el artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para crear una legislación especializada en materia de justicia para adolescentes uniforme para la materia federal y para la materia local. O sea, seguimos la temática del Código Nacional de Procedimientos Penales. Y creamos la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes. En este sentido, también hay que ser claros y precisos en señalar que quien ha tomado la batuta, quien ha tomado la obligación y quien ha tomado la fortaleza inherente a la justicia para adolescentes son las entidades federativas. Hoy en día no existe un sistema determinado de la federación donde haya jueces federales especializados. Sé que hay intentos en el Consejo de la Judicatura Federal, sé que la Fiscalía General de la República está trabajando con fiscales federales en su capacitación, en su conocimiento de este sistema, en su involucramiento, pero sigue siendo un tema que sigue acéfalo por la falta de creación de la infraestructura general. En este aspecto es necesario establecer que sí nos hace falta un sistema federal de justicia para adolescentes. Sin embargo, el sistema de justicia para adolescentes camina. Vamos a entrar a algunas particularidades sin tratar de ahondar los temas que al resto de mis colegas corresponden. Es importante establecer que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes toma esta pauta de adolescentes de mayores de 12 años de edad a menores de 18 años de edad, y toma desde luego la división en grupos etarios en grupos etarios de la materia de justicia para adolescentes. Partimos de 3 grupos etarios base. El primero de ellos es el grupo etario número 1, que va de los mayores de 12 años de edad a los menores de 14 años de edad. ¿Qué particularidad va a tener este grupo etario? Que la propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en concordancia con el artículo 18 constitucional, nos va a establecer de forma clara y precisa que a este grupo etario no se le pueden imponer medidas privativas de la libertad. Estas medidas privativas de la libertad se pueden imponer a los grupos etarios 2 y al grupo etario 3. Esta situación, el grupo etario 2, nos abarca de los mayores de 14 años de edad a los menores de 16 años de edad, y el grupo etario 3 va de los mayores de 16 años de edad a los menores de 18 años de edad. En este aspecto, aquí lo que se hace es modalizar la temporalidad de la duración de las medidas de internamiento en el caso en los que los ameriten. En esta situación, el grupo etario número 2 tiene las medidas privativas de la libertad
y por ende también en las que no lo imperan, una duración máxima de 3 años, y a su vez el grupo etario 3 una duración máxima de 5 años. Aquí es importante establecer también de forma clara, de forma precisa, que la privación de la libertad, como lo marca la Convención de los Derechos del Niño y como lo marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 18, o bien en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, es excepcional y por el menor tiempo posible. Esto se llama principio de mínima intervención, que se va a aparejar con muchas cosas que vamos a ir comentando. En este aspecto, debemos tener precisado que el catálogo de delitos contemplado en el artículo 19 constitucional como hechos que la ley señala como delito que ameritan prisión preventiva oficiosa no aplica en materia de justicia para adolescentes. En materia de justicia para adolescentes hay que tener en cuenta dos cuestiones importantes. Primero, que toda medida de detención provisional como medida cautelar solo aplica a los grupos etarios 2 y 3, es decir, a los que pueden ser sancionados con medidas privativas de la libertad, bajo la justificación de la Fiscalía, es decir, toda medida privativa de la libertad debe ser justificada por la Fiscalía, analizada bajo el principio de excepcionalidad, es decir, que ninguna de las otras medidas cautelares que están señaladas en la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes pueden responder a cubrir los riesgos que están contemplados para una medida cautelar. Tercero, que se debe valorar en todo momento interés superior del adolescente, máxima protección y desarrollo integral en la toma de una medida cautelar. Y cuarto, que existe un catálogo de delitos limitado en el artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que son aquellos que pueden ameritar internamiento y que por ende pueden ameritar detención provisional como medida cautelar con los requisitos previos que ya hemos analizado. En esta situación es importante establecer también que se vuelve excepcional toda medida de interacción con un proceso penal por parte de los adolescentes. Esta situación aplica desde muchas ópticas, aplica desde el momento de la investigación. El agente del Ministerio Público debe preferir, por ejemplo, los criterios de oportunidad en materia de justicia para adolescentes, desde luego utilizando la legislación supletoria a la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, que es el Código Nacional de Procedimientos Penales. Debe, en su caso, prescindir de las medidas privativas de la libertad. Por eso la justificación ante juez de control le corresponde al agente del Ministerio Público y habrá debate con la defensa especializada y será el juez de control quien debe tomar la determinación de si existen o no parámetros para acudir a la medida más grave que señala la ley. En la práctica, no todos los casos en los que los adolescentes se encuentran en los grupos etarios 2 y los grupos etarios 3 que cometen hechos que la ley señala como delito contemplados en el artículo 164 de la Ley Nacional, conllevan la medida de detención provisional. Esto ha sido analizado también por la Suprema Corte. Primeramente, cuando se da la reforma constitucional de 2005, tenemos uno de las tesis de jurisprudencia o de los medios de control constitucional que nos dan las pautas más importantes para el sistema de justicia para adolescentes. La acción de inconstitucionalidad 37-2006 contra las leyes de justicia para adolescentes del Estado de San Luis Potosí por su Comisión de Derechos Humanos, donde la Corte hace una valoración extensa de lo que es la justicia para adolescentes, analiza los parámetros de alcance de la garantía de debido proceso, de presunción de inocencia, de reconocimiento de derechos, de flexibilidad, transversalidad, de mínima intervención,
Y ya concretamente contra nuestra actual Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, la Comisión Nacional de Derechos Humanos hace valer la acción inconstitucional 60-2016, que para mí es un documento excelente, generado por personas que conocen el derecho de menores de forma exhaustiva. Si alguno de ellos me está observando, yo creo que ha sido una excelente acción de inconstitucionalidad, y la propia Corte genera esta acción de inconstitucionalidad. Hay que puntualizar, se refiere al uso de los términos como prisión preventiva, a las medidas privativas de la libertad en materia de justicia para adolescentes desde una óptica de convencionalidad. La Corte lo que determina es que la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes cumple los parámetros de la Convención de los Derechos del Niño, concretamente del artículo 37 y del artículo 40 de dicha convención, es decir, que crea un sistema de edad uniformado acorde al desarrollo integral de los menores de edad, al colocarlo entre los mayores de 14 y menores de 18 años de edad. Y segundo, que también coloca la excepcionalidad propia de la materia y respeta la autonomía de la materia del sistema penal de adultos, y hace constitucional el contenido de las medidas cautelares privativas de la libertad, y por ende del artículo 164 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, únicamente en cuanto a este aspecto. Yo considero que ese artículo 164 nos va a presentar otros problemas a futuro. Por ejemplo, cuando nos señala como delitos que ameritan medidas de internamiento, y que lo traduce a detención provisional en hechos que la ley señala como delito de narcomenudeo, cuando nosotros no tenemos, por ejemplo, prisión preventiva oficiosa para ese tipo de delito. En el artículo 19 constitucional quizás estamos vulnerando el principio de máxima protección. Van a encontrar, por ejemplo, en la última de las fracciones de ese artículo 164, que es sancionado como hecho que la ley señala como delito que puede ameritar internamiento, que por ende puede ameritar medida privativa de la libertad, una medida cautelar que restrinja la libertad del adolescente, a el robo con violencia física. Aquí vamos a encontrar, por ejemplo, que ni siquiera partimos de incluir los delitos como robo con violencia moral. Entonces la ley se vuelve ambigua en ese aspecto, se vuelve, o pareciera, en el marco secundario, que es más grave, por ejemplo, robar con una llave china que robar con un arma de fuego, al menos en la materia de justicia para adolescentes. La realidad es que la interpretación armónica, la flexibilidad procesal, ha hecho criterios muy divergentes en cada entidad federativa, y a su vez en el orden jurídico nacional, de cuándo recurrimos, cuándo no recurrimos a estas medidas. Otro de los principios muy importantes que tenemos que establecer es, desde luego, lo concerniente al principio de especialización de los actores que interactuamos en materia de justicia para adolescentes. La Convención de los Derechos del Niño, el marco constitucional del que hemos sido ya abundantes, es específico en señalar que todas las autoridades que interactúan en este sistema deben contar con una especialización. Y esa especialización, ¿cómo se integra? También ya jurisprudencialmente nuestros tribunales se han manifestado en decir que esto es una combinación de preparación académica con capacidad o experiencia profesional. La misma va aparejada, desde luego, a que se delimita en dos parámetros. Esta experiencia académica debe ser adquirida a través de instituciones que tengan un reconocimiento oficial, que sean institutos reconocidos de capacitación, pero generalmente lo que se está pidiendo en los sistemas integrales de justicia para adolescentes es un registro de validez oficial de estos estudios, y lo segundo es la experiencia, la práctica de este sistema integral de justicia para adolescentes, porque, como se los hemos comentado, no es solamente un sistema punitivo,
es un sistema de interacción social con el adolescente que conlleva un análisis integral. Cada adolescente es un caso, cada adolescente es una persona en una situación distinta. Vamos a encontrar adolescentes en situación de calle delinquiendo, pero vamos a encontrar a adolescentes que pertenecen incluso a familias de un muy buen nivel económico, que están en un nivel educativo adecuado a su edad, y entonces lo que tenemos que identificar es qué está fallando. Pero aquí el parámetro ya se vuelve bajo el principio de culpabilidad por el acto. Abandonamos la visión tutelar y tomamos la visión garantista de, para que yo pueda incidir con el ámbito penal en la situación de un adolescente, primeramente voy a tener que establecer los estándares de razonabilidad de acuerdo a la etapa en la que me encuentre, y concretamente, una vez que llego a juicio y hay una sentencia, deberé establecer como autoridades la existencia de un hecho que la ley señala como delito y la responsabilidad del adolescente en su comisión, para que entonces a partir de las sanciones penales pueda venir una atención del fenómeno. Esto no implica, a su vez, con una visión garantista, que si yo absuelvo al adolescente como juez de enjuiciamiento en materia de justicia para adolescentes, voy a dejar al menor desamparado. Si estoy identificando que existen parámetros en su medio sociofamiliar que no le ayudan, que no permiten esta propia situación, entonces voy a acudir a los órganos auxiliares de mi propio sistema o a los secundarios que protegen a los menores. Voy a acudir a la Procuraduría de Protección, voy a acudir a Desarrollo Integral de la Familia, a los sistemas educativos, y esto es propiamente una visión de sujeto de derechos. Se llama, doctrinariamente se le denomina regla de trato diferenciado válido, porque también muchas veces estos fenómenos son utilizados, por ejemplo, para prescindir de una sanción de internamiento. Tenemos que pensar desde otra óptica que es bastante compleja, como se los he dicho. Tengo ya un adolescente que ha cometido un robo con un arma de fuego. Si este adolescente fuera adulto, lo que la sociedad me está exigiendo, y la sociedad lo ve así, es que el adolescente se quede encerrado. Pero las condiciones que el caso me muestran es un adolescente que se encuentra inmerso en un medio socioeducativo con una familia integral funcional que tiene determinados tópicos inherentes a un manejo inadecuado de control de impulsos del adolescente, cuestiones disciplinarias no adecuadas en la familia, pero estoy encontrando, por ejemplo, un medio socioeducativo que responde, al que el adolescente responde bien. La pregunta es, ¿hago esta visión indiferenciada y esta visión de sanción y lo mando a la comunidad diciendo que en la comunidad también puede estudiar? ¿O hago una visión de regla de trato diferenciado válido, donde establezco que la sanción corresponde en una medida de tratamiento específica, donde el adolescente reciba actividades deportivas, socioculturales, que lo ayuden a inhibirse de estas cuestiones que le están generando riesgos, que refuercen lo positivo que tiene en su medio socioeducativo? Y segundo, involucro a quienes, a sus padres, en esta sanción como medio necesario para poder lograr la reinserción social y la resocialización familiar del adolescente. Y entonces probablemente voy a crear a una persona que puede ser proclive a inhibir los fenómenos negativos de su vida e inhibirlo de las normas punitivas a futuro. Es una visión bastante compleja. La justicia para adolescentes es un modelo bastante bello en la práctica, es un modelo bastante interesante, porque jurídicamente o procesalmente es muy similar al sistema penal de adultos. Hay una etapa de investigación, tanto inicial como complementaria. La audiencia inicial se rige por las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales. Tenemos una investigación complementaria más corta, de hasta 3 meses,
una etapa intermedia muy rápida, una etapa de juicio que se rige supletoriamente por el Código Nacional de Procedimientos Penales, una etapa de individualización de sanciones y reparación del daño muy buena en justicia para adolescentes, tópicos específicos a sus sanciones que van a ver con el resto de los colegas cuando vayamos avanzando en estos días, y un sistema de ejecución que es la clave del éxito del sistema integral de justicia para adolescentes. El sistema de justicia para adolescentes es cíclico. Comienza desde el momento en que el adolescente es presentado o que existe una denuncia, querella o requisito equivalente ante el Ministerio Público. Desde el momento en que se judicializa, vamos a pasar todas las etapas, vamos a llegar a la sanción, y lo que buscamos es regresar a este punto, pero con un adolescente mejorado. Si logramos esto, el sistema integral de justicia para adolescentes va a mejorar y sustancialmente va a ser algo funcional para nosotros como sociedad. Así tenemos que verlo, así tenemos que visualizarlo, así tenemos que estudiarlo. Y créanme que quien decida conocer esta materia, quien decida estudiar esta materia, quien decida llevar a cabo esta situación, va a encontrar un panorama bastante extenso. Yo en este momento voy a dar contestación a algunas de las preguntas que voy recabando de los chats propiamente. Tomo primeramente la pregunta que señala: ¿la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes deroga las anteriores en la materia? La respuesta es sí, en una respuesta general. La Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes genera los mismos efectos que el Código Nacional de Procedimientos Penales. Incluso si ustedes leen los transitorios de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, indica que comienza con una carga cero, pero también genera la misma excepción que quedó para nuestro sistema de corte penal acusatorio y oral, y señala que los asuntos que se encuentran pendientes de resolverse, digámoslo así, los asuntos que estaban en trámite en el momento en que iniciamos, las órdenes de detención pendientes de cumplimentar en un momento determinado y que no hayan prescrito, tendrán que ser tramitadas conforme a la ley que estaba vigente al momento de los hechos. Entonces, en esa situación, per se, sí las deroga, pero subsiste una aplicación ultraactiva de la normatividad aplicable a cada caso en concreto. Bien, no existe. Segunda pregunta que me generan, esta pregunta me la realizan en todos los foros de justicia para adolescentes en los que yo acudo: ¿cuántas horas se necesita para litigar o certificarte en justicia para adolescentes? La respuesta es que no hay un criterio uniforme de horas, y esto es algo que ni siquiera las autoridades saben manejar. Si ustedes lo ven, cada entidad federativa, incluso por ejemplo en entidades como el Estado de México, en los distritos judiciales, tienen parámetros diferenciados. La realidad es que lo que tenemos que acreditar es estudios válidos especializados en materia de derechos de menores y de justicia para adolescentes por instituciones reconocidas. Este es otro de los topes que se encuentran los litigantes hoy en día. Llegan con papeles de instituciones que no cumplen con los estándares mínimos necesarios para ser reconocidos, para que esos estudios tengan validez, y entonces las unidades de gestión o los juzgados de control y tribunal de enjuiciamiento rechazan a los litigantes. Esto es una regla de trato diferenciado válido, donde yo he escuchado muchas posturas de los litigantes decir: es una discriminación, yo tengo una cédula profesional, debería tener el derecho a litigar, quiénes son ellos para calificar, etcétera. La propia convención establece la obligación general, la obligación de los estados de perpetuar esta especialización. Y entonces yo les recomiendo instituciones de nivel académico reconocido. Yo afortunadamente
tengo un título de la especialidad de Derechos de Menores por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es el que me permite en gran parte ejercer este sistema, especialidad a la cual yo estoy muy agradecido porque me abrió otro panorama de esta materia. Fui parte del personal de la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal, hoy Ciudad de México, Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. Trabajé en los órganos de Procuración de Justicia en materia de justicia para adolescentes, recibí capacitación por su Instituto de Formación Profesional y obviamente yo he seguido cultivando este gusto, lo ejerzo tanto académicamente cuando se presenta la oportunidad, pero principalmente en el litigio, que es una de las materias en las que yo postulo, que me da mucho gusto poder generar, y que sí es necesario acreditar estos estudios especializados e ir generando la experiencia. Mi recomendación: busquen buenas instituciones, verifiquen los registros de validez oficial, y para ir generando experiencia va a ser complicado, van a tener que ir allegándose a los procesos, pero lo principal para poder acceder a esta experiencia va a ser tener un buen documento que avale que conocemos la materia, porque el sistema de justicia para adolescentes es complejo, es bastante extenso, y créanme que esta certificación no se las piden por ponerles una traba, se les pide porque es una visión integral de conocimientos especializados. Bien, las medidas cautelares que se le aplican a la justicia para adolescentes son muy similares al sistema penal de adultos. Si ustedes encuentran los catálogos que están contemplados de los artículos 119 a 124 de la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, van a observar que son medidas cautelares de carácter real y de carácter personal, muy similares al sistema de justicia para adolescentes. Aquí hay algunas cuestiones que incluso tenemos que corregir. Si bien es cierto, se realiza puntualizaciones inherentes al sistema de justicia para adolescentes, vienen contemplados, por ejemplo, incluso medidas como embargo de bienes, inmovilización de cuentas, y se hacen precisiones a que tendrán que ser bienes inherentes al adolescente, etcétera. La realidad es que creo que aquí se ha perdido un poco la perspectiva de ubicar al adolescente como menor de edad, pero van a encontrar la prohibición de acercarse a la víctima, de acercarse a determinados lugares, y van a encontrar hasta llegar a la medida de detención provisional de la que ya hemos hablado. Se aplican por una duración máxima, sobre todo la privativa de la libertad, bueno, específicamente esta, máxima de 5 meses, está contemplado así en el artículo 122 de la Ley Nacional. Se basan en los mismos riesgos que se basan las medidas cautelares para adultos: el riesgo de sustracción del adolescente a la acción de la justicia, el riesgo hacia la víctima y el riesgo hacia el desarrollo de la investigación o incluso de la comunidad, como lo señala el artículo 19 constitucional. Pero se estudian con base en el interés superior del adolescente, se aplican de carácter excepcional y como última ratio, esto sí, sobre todo en las medidas privativas de la libertad, atendiendo a los grupos etarios, y son determinadas al 100% bajo principios de jurisdiccionalidad por juez de control en audiencia inicial, en un término muy similar a lo que es el sistema penal de adultos, previo a la vinculación a proceso cuando se solicita la duplicidad, o bien una vez decretada la vinculación a proceso del adolescente cuando no se solicita esta. Se tendría que hacer un perfil criminológico del tratamiento del menor. No propiamente vamos a hablar de un perfil criminológico, porque si estamos estableciendo esta propia visión integral de la que hemos hablado, lo que tenemos que hacer es un perfil sociofamiliar de los menores de edad. Estas cuestiones inherentes al sistema de justicia para adolescentes nos van a llevar al ¿cómo se llama? Al propio parámetro de que lo que se debe analizar es la situación integral de la justicia para adolescentes. En este tenor de ideas,
Más que un perfil criminológico, lo que se hace es un análisis de una valoración personal, tanto individual, luego colectiva, familiar, social, educativa, laboral del adolescente, para identificar qué factores le son benéficos y qué factores son perjudiciales en su desarrollo integral. Y entonces, ¿cómo? Si se establece la culpabilidad por el acto, la sanción especializada que señala la ley nacional tendrá que incidir en esa situación. Bien, si se tiene la especialización pero no la práctica, ¿se puede litigar? La respuesta es no. La propia Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, en su artículo 67, va a encontrar la obligación de la defensa de ser especializada. Sí, esta misma obligación, por ejemplo, los artículos 42, si lo tomamos desde el marco constitucional, va a implicar incluso a los asesores jurídicos públicos. Sí requiere la especialización, es deber del juez de control o del tribunal de enjuiciamiento, incluso de los tribunales de alzada, verificar el carácter especializado de todos y cada uno de los actores. Si no lo tenemos conforme a la ley de amparo, esto va a poder generar una violación a las formalidades esenciales del procedimiento. Puede generar un proceso nulo. Entonces, en esta situación sí es necesario contar con la especialización. Para efecto de la sanción, ¿se debe observar el medio sociológico del menor? La respuesta es sí. La medida tiene una serie de criterios que los van a estudiar más adelante con algunos de los colegas que van a intervenir. No me quiero meter tan a fondo en esta situación, que va a implicar, primero, desde la magnitud de la conducta o el hecho que la ley señala como delito que está generando el adolescente, el medio sociofamiliar, el medio económico, las repercusiones hacia la víctima, las posibilidades de reparación del daño, para realizar una visión integral de la sanción. Aquí es muy importante establecer que el sistema de justicia para adolescentes tiene una nobleza tremenda con la sanción y un tratamiento eficaz que a mí me encanta, un seguimiento desde el momento en que el adolescente es sancionado y llega con el juez de ejecución, recibe por parte de la autoridad administrativa un plan individualizado de la sanción que le fue impuesta por tribunal de enjuiciamiento, en su caso confirmado, modificada por tribunal de alzada especializado. Conlleva un seguimiento trimestral, lleva un seguimiento anual, lleva adecuaciones. La medida, por ejemplo, si el adolescente la está incumpliendo, va a generar obligaciones por parte del Ministerio Público de solicitar esta revisión. Hay Ministerio Público especializado en ejecución de adolescentes, de solicitar esta revisión, de solicitar cambios de medida. Va a haber debates, va a haber adecuaciones, qué está funcionando, qué no está funcionando, por qué no está funcionando la medida de sanción. Y a la inversa, si el adolescente está respondiendo favorablemente al tratamiento, entonces ¿cómo podemos impulsarlo más? Y si es necesario que el adolescente siga sujeto a la sanción, si en un momento determinado se cumplieron los objetivos de este análisis integral que realizamos. Bien. Los menores de edad cometen delitos o cometen infracciones a la norma penal. Bien. Tema dogmático que va muy aparejado a lo que es todo una materia en imputabilidad y en conciencia de la antijuridicidad dogmáticamente hablando. ¿Por qué? Porque son los dos puntos más graves donde nos vamos a encontrar en un estudio de si esto es un delito o no. La respuesta es que sí, los adolescentes lo que cometen son hechos que la ley señala como delito. Primeramente, taxativamente, la norma secundaria, la Ley Nacional del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes, el artículo 18 constitucional, utilizan este lenguaje. Las resoluciones de nuestros órganos federales en materia de interpretación utilizan este lenguaje, lo reconoce incluso en determinada norma. Aquí la jurisprudencia de la Corte Interamericana está teniendo una evolución muy fuerte. Recordemos, la Convención Internacional de los Derechos del Niño es un documento que tiene el mayor reto internacional. Es observar a los menores desde las perspectivas de sociedades muy liberales como las europeas, hasta sociedades
muy restrictivas en materias de derechos y de cuestiones educacionales, como por ejemplo, sin entrar a ningún parámetro de estigmatización, de religiones como el Islam, que tienen creencias muy concretas. Entonces, sociedades que tienen determinados paradigmas de tratamiento, esto también pasa mucho con la perspectiva de género, y en esta situación es un reto, como por ejemplo Convención Americana de Derechos Humanos, Tribunal Europeo de Derechos Humanos, interpreta cómo la ONU va generando en cada comité recomendaciones a los estados para crear una situación homologada. Esta situación sí nos ha llevado aquí en el Estado mexicano a que consideramos que los adolescentes cometen hechos que la ley señala como delito, y la responsabilidad del adolescente, donde cambiamos, es en las consecuencias jurídicas. No partimos a las mismas condiciones punitivas que a un adulto, sino que lo generamos a un sistema sociofamiliar y de reinserción social. ¿Qué opinión tienes sobre la edad de 18 años de edad para no ser adolescente? Yo considero que es un buen parámetro de edad el que ha generado el Estado mexicano, que está homologado con lo propiamente establecido con la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que sigue los parámetros psicosociales de estudio de los menores de edad para establecer desde una perspectiva tanto fisiológica como psicológica como emocional, que entre esta edad y los 21 años de edad existen ya las condiciones para generar el pensamiento adulto, para la concreción material de esta situación. Y creo que concuerdo con esa situación. Contesto una pregunta más que me colocan en el Messenger, con eso termino, y al resto de las preguntas daremos contestación en los mensajes que queden en el Facebook Live. ¿Cómo especializarnos si en nuestros estados no existe esta situación? Bueno, afortunadamente hoy en día nosotros tenemos la oportunidad de acudir a muchas modalidades a distancia. Yo sé que es complejo, este es un parámetro que estamos trabajando en muchas situaciones para efectos de tratar de que este panorama crezca. Es parte de la subvaloración que ha existido a la justicia para adolescentes. Las instituciones académicas apenas se están interesando de forma fehaciente o frecuente en crear estos mecanismos. Traten de buscar INACIPE a distancia, diplomados. La Suprema Corte de Justicia de la Nación en su plataforma tiene cursos muy buenos. Yo participo en algunos parámetros de capacitación. Voy a tomar muy en cuenta esta pregunta, esta inquietud, porque para mí es muy importante expandir este panorama. Lo que hemos logrado en algunos casos, sin embargo, esto lo han orientado mucho a los servidores públicos, es que los institutos de formación de autoridades jurisdiccionales y ministeriales están llevando a los capacitadores a dar este tipo de cursos, porque la obligación primordial es de las autoridades, pero vamos a buscar y acérquense a las instituciones de procuración y administración de justicia a que acerquen a los particulares estos cursos también para poder especializarse. Yo les doy las gracias por su atención a este curso. Mi nombre es Omar Fernández Escobedo, soy integrante del despacho jurídico Nieto y Fernández. Así nos pueden encontrar como Nieto y Fernández Abogados en Facebook. Estamos a su orden para cualquier situación, cualquier duda, inquietud, alguna cuestión de colaboración en un asunto. Nosotros estamos a su más entera accesibilidad para que podamos conversar, para que podamos contribuir en este tema que es sumamente importante. Yo les agradezco mucho su atención al presente Facebook Live. Agradezco mucho al maestro Eric Vázquez por la oportunidad de conversar con todos ustedes. Doy por terminada esta sesión
Los invito a seguir participando en los días subsecuentes de este taller que se ha creado para que ustedes puedan seguir adquiriendo conocimiento, para que podamos seguir creciendo todos y para que el panorama de justicia para adolescentes sea muy claro para todos nosotros. Con el placer de su atención y honrado por las retroalimentaciones que sus cuestionantes me generan, yo me despido, les agradezco mucho, pasen excelente noche.